y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a esta clase de hoy dedicada a la asignatura de Química en la que vamos a aprender a diferenciar moléculas polares y no polares. Aprenderemos las principales características de estos tipos de moléculas y luego aprenderemos a diferenciarlas. Comenzaremos la explicación entendiendo la polaridad y la electronegatividad, ya que eso nos va a ayudar a entender y para poder aprender cuándo una molécula es polar y cuándo es no polar. Un vídeo muy completo, muy interesante, te invito a que lo veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Si llamamos enlace químico al conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que unen a átomos y moléculas para conseguir estabilidad y por medio de esos enlaces se consigue que esas moléculas tengan una estabilidad, pues hablaremos de varios tipos de enlace: iónico, covalente, metálico. Pero para hablar de la polaridad nos vamos a centrar en el enlace covalente, donde se comparten electrones. Así vamos a tener, por ejemplo, imaginemos, cuando se unen dos átomos de hidrógeno, para compartir electrones y conseguir capa completa, en el hidrógeno en este caso, tiene cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, pues vamos a entender que van a compartir los electrones y cada uno de ellos, digamos, va a tirar de ese par de electrones compartido de la misma forma. Así que vamos a tener, digamos, pues los electrones van a estar atraídos por igual por los dos y la nube electrónica se va a repartir de manera homogénea, por igual. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, el hidrógeno con otro elemento? Ahora lo vamos a entender. Pues uno de los dos elementos puede tirar más que el otro. Pues precisamente en eso se va a basar el entender lo que es la polaridad, que un elemento tiene más tendencia a tirar de esa nube electrónica y la carga pues se va a repartir de una manera que no va a ser uniforme. Ahora veremos el por qué se reparte la carga de manera diferente. Pues en eso consiste la polaridad. Y definimos polaridad como una característica del enlace covalente y se da cuando hay una distribución asimétrica, o sea, diferente, de la nube electrónica que forma el enlace, aquí, en torno a uno de los átomos que lo forman. Bueno, pues hemos entendido que cuando la distribución es simétrica, ya vamos a tener moléculas no polares, porque van a tirar de ese enlace de manera por igual. La nube electrónica va a estar igualmente repartida, mientras que van a ser moléculas polares cuando la distribución de la nube electrónica es asimétrica. Un elemento tira más que el otro. Para eso es muy importante entender el concepto de electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones o los pares de electrones compartidos. Entonces, cuando un átomo tiene más tendencia a atraer ese par de electrones del enlace, tiene una electronegatividad más alta. Lo vemos en la tabla periódica. Si en la tabla periódica tenemos todos los elementos químicos colocados, vamos a ver que la electronegatividad va a crecer dentro de estos son los grupos. En vertical tenemos los grupos. Al subir en un grupo, la electronegatividad crece. Os he hecho la flecha hacia arriba, porque los electrones van a estar más cerca del núcleo, con lo cual la atracción va a ser más fuerte. Y dentro de un periodo, es decir, las filas horizontales de la tabla periódica, la electronegatividad va a crecer hacia la derecha. Eso nos supone que en esta zona de la tabla periódica van a estar los elementos más electronegativos, es decir, los que van a tener más tendencia a atraer hacia sí el par de electrones. Así, tenemos una escala de electronegatividades de Linus Pauling y cada elemento tiene un número establecido de electronegatividad. Aquí os he puesto yo, por ejemplo, imaginemos el flúor, que está en esta posición, es el elemento más electronegativo, el que tiene más tendencia a atraer hacia sí el par de electrones de un enlace. Por ejemplo, el hidrógeno que está en esta posición tendría una electronegatividad de 2,1. El cloro,
que ocupa esta posición dentro de uno de los halógenos, tendría una electronegatividad de 3,16. Entonces, entre, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, ¿veis que es más alta la electronegatividad? Pues precisamente la nube electrónica se va hacia el cloro. Aquí tenemos hidrógenos, como los dos tienen la misma electronegatividad, la nube electrónica se reparte de manera homogénea, por igual. Pues ahí vamos a tener entonces la diferencia precisamente entre moléculas polares y moléculas no polares. Ahora ya sí vamos a ver las principales características de las moléculas no polares, también llamadas apolares, y de las polares. Os he dejado aquí un cuadro que vamos a completar ahora y lo vamos a explicar. Muchos datos, ¿no? Pero vais a ver que es muy sencillo entender cuando una molécula es apolar o no polar y polar. Así que vamos a empezar con estas características. La primera, en una molécula no polar o apolar, también llamada, vamos a ver que los átomos son iguales. Esa es la primera característica. Entonces, os voy a escribir, por ejemplo, como antes hemos explicado, dos átomos de hidrógeno. Si tenemos dos átomos de hidrógeno unidos con un enlace covalente, como los átomos son iguales, esto sería el H2, lo que conocemos como la molécula de H2. Pues en este caso, como los átomos son iguales, así ya a simple vista podemos ver que esta molécula sería apolar o no polar. Otro ejemplo, si lo tenemos por ejemplo con el cloro, si tenemos aquí cloro unido con cloro mediante un enlace covalente, pues también vamos a saber que esta molécula va a ser apolar porque tenemos los átomos iguales. Bueno, el otro caso son las moléculas polares, que en ellas los átomos van a ser diferentes y lo vamos a ver también con otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el hidrógeno que se une con el cloro, tenemos átomos diferentes de dos elementos no metálicos, que precisamente para que sea y se produzca este enlace covalente no nos vale coger cualquier elemento y decir esto ya es polar, esto es apolar, no. Tenemos que tener, para que se produzca este enlace covalente, elementos no metálicos. En este caso tenemos el hidrógeno, que hemos visto antes que estaba en la zona de los no metales. El cloro también es un elemento no metálico, van a compartir electrones y van a formar un enlace covalente. Y os lo voy a explicar aquí cómo sería en este caso. El hidrógeno tiene un electrón en su única capa. El cloro, por pertenecer a los halógenos, va a tener 7 electrones en su última capa. Entonces, el cloro le vamos a poner aquí sus 7 electrones. Para completar su capa, el hidrógeno solo necesita uno porque cumple la regla del dueto. Luego, compartiendo este electrón con el cloro, ya va a tener sus 2 electrones. Pero el cloro cumple la regla del octeto para tener esa configuración estable. Como tiene 7, pues compartiendo uno, pues ya va a tener la configuración estable. Lo hemos entendido. Tenemos átomos diferentes que mediante un enlace covalente obtienen esa configuración estable. ¿Qué ocurre? Tenemos átomos diferentes. Luego ya podemos saber que esta molécula va a ser polar, precisamente, porque el cloro solo le falta un electrón y entonces va a tirar con más fuerza del par de electrones precisamente por eso, para completar y cumplir esa regla del octeto. Como son átomos diferentes, ya vamos a saber que se va a tratar de una molécula polar. Estos electrones, que como veis os he representado aquí con líneas, cuando los tenemos así, se pueden representar de esta forma. Con una línea cada par de electrones. Por eso esta representación que os hice yo aquí. 2 electrones, una línea, y entonces esto se representaría así, el enlace covalente en esta molécula de cloruro de hidrógeno. Bueno, la segunda característica que tienen estas moléculas apolares es que tienen la densidad electrónica repartida uniformemente. Precisamente por eso, porque los dos átomos, al ser iguales, pues digamos como que van a tirar por igual de ese par de electrones. Así que en el caso del cloro, si lo dibujamos esta molécula, cloro, y aquí también cloro,
pues la nube electrónica, según os la representé yo antes, estaría repartida de una manera uniforme, esa nube electrónica. Y si lo hacemos en el caso del hidrógeno, pues lo va a tener igual, repartido de manera uniforme. Por tanto, estas moléculas serían apolares porque la densidad electrónica, como los dos átomos son idénticos, van a tirar igual de ese par de electrones compartidos, entonces la molécula será también apolar. Mientras que en el caso de las polares, al tener una separación de cargas, vamos a tener un polo positivo y un polo negativo. Si lo dibujamos como en el ejemplo anterior, pues tendríamos por un lado el cloro, por otro lado el hidrógeno, y la nube electrónica va a estar distribuida de una manera asimétrica, es decir, más hacia el polo negativo que hacia el polo positivo. Va a haber una separación de cargas, es decir, tendríamos aquí un polo positivo, que sería así, lo representamos, y aquí estaría el polo negativo en el lado del cloro. La siguiente característica va a ser por la diferencia de electronegatividades. Si, por ejemplo, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, que lo podemos mirar en la escala esta de Pauling que yo os he hablado antes, pues el hidrógeno tiene electronegatividad de 2,1, os lo voy a escribir aquí. El cloro tiene 3,16, pero lo vamos a poner para los ejercicios, vamos a poner una electronegatividad de 3, pues si hacemos la diferencia de electronegatividades y nos da menor que 0,4, entonces vamos a tener una molécula no polar. Entonces, ¿cómo sería el hidrógeno con hidrógeno en este caso? Pues 2,1 menos 2,1, para el caso del hidrógeno con hidrógeno, tendríamos 2,1 menos 2,1, eso nos va a dar 0. Como la diferencia es menor que 0,4, pues vamos a saber también de esta forma que la molécula va a ser apolar. Mientras que en el cloro, pues lo mismo, cloro con cloro sería 3 que hemos dicho, pues sería 3 menos 3 y nos da 0. Es decir, por eso de esta otra forma también confirmamos que al ser moléculas iguales, la diferencia de electronegatividades va a ser 0. Al ser menor que 1,4 la electronegatividad, que era la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones de un enlace, va a ser 0. Entonces, al ser 0, pues ya vamos a saber que la molécula va a ser apolar. En este otro caso, pues, si la diferencia de electronegatividades está entre 0,4 y 1,7, entonces vamos a saber que la molécula va a ser polar. Hemos dicho que la del cloro era 3, entonces la diferencia de electronegatividades 3, que es la del cloro, menos el hidrógeno, que tiene de 2,1, pues 3 menos 2,1 sería igual a 0,9. 0,9. Esa diferencia de electronegatividades está entre 0,4 y 1,7. Como es 0,9. Entonces, esa es otra manera de comprobar, viendo la electronegatividad, si una molécula es polar o no polar, cuando estamos hablando solamente de dos átomos. Pero nos podemos encontrar también que haya más de un enlace en la molécula. Entonces, una molécula con dos o más enlaces, ya vamos a ver, no en estos casos sencillos, que en estos casos también se ve, pero cuando haya más átomos en la molécula, también vamos a ver si es polar o no polar de esta forma. Una molécula con dos o más enlaces es apolar, es decir, es no polar o apolar, si es simétrica. En este caso, vemos que esta es simétrica, porque tiene hidrógeno con hidrógeno. Esa molécula, si hacemos la estructura molecular, va a ser simétrica. Al ser simétrica, ya podemos decir que esta molécula sería apolar, pero lo vamos a ver en el caso que haya más de dos átomos. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos el carbono unido con dos oxígenos, lo que conocemos como CO2. Cuando esta molécula, vemos que aquí hay un enlace y aquí un enlace, esta molécula vemos que es simétrica, es decir, esta parte es igual a esta. Pues esta molécula podemos decir que es apolar, porque al realizar su dibujo vemos que es simétrica. El oxígeno tendría una densidad de carga negativa, el carbono sería positiva y este otro oxígeno negativa. Luego la molécula sería, en conjunto sería simétrica. La distribución electrónica
sería simétrica con respecto al carbono de estos oxígenos. Estaría así sería, y la densidad de carga estaría más hacia los lados de los oxígenos, pero en conjunto simétrica, con lo cual, por ser simétrica, la molécula sería polar. Para moléculas polares, que lo vamos a ver con un ejemplo, también sería el caso muy común del agua, en el que tenemos el oxígeno y aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Esta molécula sería asimétrica, puesto que vemos que los oxígenos no están completamente en horizontal. Sí, sería asimétrica si lo vemos desde el eje desde el eje vertical, pero en cuanto a simetría total no tiene. Por tanto, la molécula es polar. Bueno, en este vídeo hemos visto para aprender a diferenciar moléculas polares y no polares. Luego ya vamos a ver en próximos vídeos cómo determinar la polaridad de moléculas ya de una manera más práctica. Hasta aquí el vídeo en el que hemos aprendido las principales características de las moléculas no polares y de las polares y cómo diferenciarlas. Si te sirvió, me puedes dejar un like, un comentario o lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Al finalizar te dejo el tema completo de enlace químico donde puedes aprender absolutamente todo sobre los enlaces. Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.